Muchas gracias. A ver, empecemos con el tema de la reforma electoral, ¿no? AMLO, el amigo AMLO, pues le tiene una cólera muy grande al Instituto Nacional Electoral, este organismo que ha sido elogiado, ya tiene más de 20 años de creación y que ha sido elogiado por haber conducido las elecciones, las últimas elecciones. Sin embargo, pareciera que le tiene una cólera probablemente por la elección en que él perdió con las justas y quiere reformarla totalmente. En particular, parece que quiere que los miembros, que serían menos que lo que ahora hay, serían elegidos por voto popular. En fin, hay una serie de otros elementos. ¿Qué nos puede decir esta reforma presentada por, no sé si ya fue presentada o todavía? Ya fue presentada formalmente, ya fue enviada como una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados, en efecto. ¿Qué nos puede decir de esa reforma? Bien, en el contexto general de México no solamente hay una andanada de críticas por parte del gobierno, encabezadas por el propio presidente de la República, en contra del organismo electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral, sino en general contra el aparato institucional mexicano. El presidente ha sido muy crítico con los partidos políticos, e inclusive en una votación reciente en la que se discutía una iniciativa de reformas constitucionales también en materia de energía eléctrica, se requería una mayoría calificada en el Congreso para proceder a esa reforma, y como no se dio la mayoría calificada porque la oposición en bloque votó en contra, entonces se les llamó a todos los diputados traidores a la patria, que implica la imputación de un delito que tiene una sanción de hasta 40 años de prisión. De manera que la ofensiva, por decirle en términos muy descriptivos, es sí contra el Instituto Nacional Electoral, contra los partidos de oposición y en muchas ocasiones contra el Congreso de la Unión cuando no resuelve tal como se plantean las iniciativas presidenciales, o contra el Poder Judicial cuando emite alguna sentencia adversa a los intereses del gobierno. Esta situación ya se ha vuelto prácticamente cuestión rutinaria. Pero en el caso de la reforma electoral, que es lo que interesa para los efectos de esta plática, y lo que usted me pregunta, Francisco, la iniciativa del presidente es claramente inviable, es claramente improcedente. Es ostensible que el interés presidencial está en que la iniciativa sea rechazada. Pueden hacerse conjeturas de cuál es el objetivo que se pretende con ese rechazo previsible, porque la iniciativa no resiste el análisis jurídico, ni el análisis político, ni siquiera el análisis de sentido común. Le voy a dar a usted un ejemplo y al público que nos escucha. En este momento, el Congreso mexicano está integrado por 500 diputados y 128 senadores. Se plantea la reducción a 98 senadores y 300 diputados. En cuanto a los diputados, son elegidos 300 de los que hay en este momento en distritos mayoritarios y 200 en circunscripciones que llamamos plurinominales, o sea, allí se eligen por vía de representación proporcional. El presidente está planteando que se reduzca a 300 todos de representación proporcional, lo cual sería un paso adelante, que estableciéramos ya la representación proporcional pura. Pero ¿qué está ocurriendo? Que la representación proporcional la está refiriendo no a una circunscripción nacional o a 5 circunscripciones como hay en este momento, sino que cada uno de los estados mexicanos, México es una federación, se convertiría en una circunscripción por sí solo. En muchos estados, hay 3 estados que solo eligen 2 diputados, o elegirían 2 diputados. Hay 3 estados que solo elegirían 3 diputados y 3 estados que solo elegirían 4 diputados. En este momento en el Congreso hay 8 partidos. De manera que si esos 8 partidos compiten en esos estados por 2 diputaciones, es evidente que la representación proporcional sería absolutamente mítica. Esto es, por eso decía hace un momento, es una cuestión
hasta de sentido común, no resiste el sentido común el análisis de esta iniciativa presidencial presentada en México. Y usted me preguntaba, ¿cómo van a ser elegidos los integrantes del órgano electoral y los integrantes del órgano jurisdiccional electoral? Cada uno integrado por 7 personas, 7 consejeros y 7 magistrados. Pues por elección popular, así lo está planteando la iniciativa presidencial. Y en la propia Constitución se está previendo que los candidatos a consejero electoral o a juez electoral hagan campaña política y que presenten un programa y un proyecto de trabajo. Evidentemente se trata de funcionarios que solo podrían aplicar lo que determina ya la Constitución, o lo que determine la Constitución más lo que determinen las leyes. No es que puedan llevar cada uno de ellos un proyecto personal o un programa de trabajo. De manera que todo está construido sobre bases muy endebles, que evidentemente no tienen nada que ver con la democracia, nada tienen que ver con un orden constitucional serio, y nada tienen que ver, lamentablemente, con el sentido común. Son reprobables en todos los ámbitos. Pero ¿cuál puede ser, efectivamente, bueno, podemos especular, cuál puede ser el motivo, además sabiendo perfectamente que no va a tener los votos para que eso se apruebe, ¿no? Entiendo que además quien ha estado detrás de esto es un aduanero, un personaje ligado a un oficial de aduanas, entiendo que es el que ha redactado ese tipo o ha colaborado mucho. En fin, ¿cuál es la finalidad? Sí, quien hizo la presentación es un político experimentado y ha sido, es actualmente efectivamente el director de aduanas, pero ha tenido participación electoral, incluso ha sido integrante como representante de partido en el Instituto Nacional Electoral. Conoce muy bien los procedimientos políticos y jurídicos y electorales. Pero evidentemente este proyecto fue elaborado por una persona que desconoce de lo que se trata la materia. ¿Qué podemos conjeturar? Porque nada más es tema conjeturable. Que efectivamente hay un rechazo por parte de la oposición a este proyecto, que no se sostiene casi en ningún aspecto. Debo decir que tiene algunos aciertos. Por ejemplo, ustedes mismos acaban de presentar hace un momento un reporte de Brasil en el que se ve cómo el presidente Bolsonaro se opone al voto electrónico. En este caso, en México se está planteando el voto electrónico, que sí sería un avance. Hay otros aspectos en los que el proyecto presidencial abunda, y es que en cada uno de los estados, que como dije son 32, los partidos políticos tienen prestaciones que reciben por parte de los gobiernos estatales. Y además hay órganos electorales estatales, además del gran órgano nacional. En cada estado hay un órgano local más un tribunal local. En total, el gasto público que representan esos 32 estados en cuanto a las elecciones es de alrededor de $1,000 millones por año. Y ciertamente los órganos electorales de los estados trabajan solo unos meses cada 3 años, que son las elecciones, son las federales generales que incluyen a la presidencia, o las federales que corresponden a la renovación del Congreso, o las de los propios gobiernos locales, que también son de 6 años los gobernadores y de 3 años los congresos. No, nada justifica que estén todo el tiempo teniendo un ingreso tan considerable para un trabajo tan reducido en cuanto a periodos de dedicación real. Claro. Eso podría corregirse, pero como ese es el argumento, decir que son muy caros, eso es lo que tiene impacto público. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado cuando se diga no aceptamos esa reforma? Que digan así los partidos políticos de oposición. Pues se dirá, es que están encubriendo y protegiendo sus intereses. No dudo que haya muchos intereses de por medio, pero la clave desde mi punto de vista, y es, repito, estrictamente conjetural, es continuar con el desprestigio del Instituto Nacional Electoral, desprestigio que por otra parte no ha surtido efectos. En este momento, en todas las consultas demoscópicas del país,
el Instituto Nacional Electoral aparece entre las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía. Entre las tres mejor evaluadas está el Instituto Nacional Electoral. Ujú. Así es que el embate retórico no ha tenido consecuencias. Pero ¿qué puede ocurrir hacia las elecciones federales de 2024? En primer lugar, que se dirá que toda la oposición está amafiada y que todos están coludidos para seguir medrando con el presupuesto federal o con los presupuestos de los estados, por lo que ya dije de las erogaciones que se llevan a cabo en este momento. Y también se dirá que son órganos, tanto el nacional como los locales, antidemocráticos. De suerte que si el resultado de la elección para la presidencia de la República en 2024 fuera adverso a quien ocupara la candidatura del partido Morena, pues tendemos a suponer muchas personas que habría la tentación de promover la anulación de una elección que les resultara adversa. Y el argumento central estaría en la hipotética perversión y corrupción de los órganos electorales, incluyendo el Tribunal Federal Electoral. De manera que no se trata de una iniciativa políticamente ingenua. Dije que está reprobada en el orden democrático, jurídico y de sentido común, pero eso no quiere decir que sea políticamente ingenua. Sí puede haber atrás de esta iniciativa un proyecto que no es en este momento ostensible, pero que puede hacerse claro y explicable en el año 2024. Tendremos elecciones federales dentro de 2 años y 1 mes. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ahora, no es el único proyecto, hay también un proyecto que tiene que ver con esta creada Guardia Nacional, ¿no? Que la creó el actual gobierno y que se quiere de alguna manera sacar de un ámbito civil para pasarlo a un ámbito militar. Dicho sea de paso, esa Guardia Nacional, ¿cuál es exactamente su accionar? Porque acá entiendo que había una Policía Federal, esto habría reemplazado a la policía. ¿Qué hace exactamente la Guardia Nacional en México? La Guardia Nacional efectivamente reemplazó a la Policía Federal. Se modificó no solo el nombre, sino se modificó también su estructura y se le militarizó. Antes era un órgano eminentemente civil, como todas las policías, pero se incorporaron elementos del ejército y además se puso bajo la dirección, el mando directo del ejército. Con esta reforma constitucional que se plantea, se cumpliría ya el ciclo de la militarización del sistema policial mexicano, con lo cual se alteraría, sin duda, un proceso que ha tenido otro camino desde que terminó la Revolución en México. Efectivamente, al terminar la Revolución en México, la política estaba altamente vinculada con la presencia de militares en órganos de poder. Llevó mucho tiempo y costó mucho trabajo que los militares fueran simplemente ocupando las funciones que constitucional e institucionalmente les corresponden y no las de carácter político. En este momento, la fuerza esencial en la que se apoya para muchas acciones el gobierno de la República es el ejército. El ejército ha construido un aeropuerto, está construyendo una importante línea de ferrocarril que es muy discutible, sobre todo por los efectos adversos a la ecología en el sur del país, en la selva. El Tren Maya. El famoso Tren Maya. Uh-huh. Se le ha dado la construcción del sistema bancario del Estado mexicano, que se llama, es un sistema hipotéticamente para generar condiciones de bienestar en la población, banco de bienestar. De manera que el ejército está teniendo una presencia a la que no estábamos acostumbrados porque somos desde hace mucho tiempo un país de instituciones civiles. Ahora, al militarizar la Guardia Nacional, creyendo que con ese solo hecho será suficiente para generar condiciones de paz en el país, se están omitiendo
los aspectos más importantes que tenemos y que son los que verdaderamente impulsan la actividad delictiva en México, que es la impunidad. La impunidad en México tiene características alarmantes, es uno de los niveles de impunidad con relación a los delitos cometidos más elevados del mundo. Y lo que se plantea con la policía, en este caso con la Guardia Nacional, es un combate basado esencialmente en acciones de vigilancia, de carácter disuasivo, por la presencia de tropas de la Marina o del Ejército con uniformes de la Guardia Nacional. Evidentemente indica la desesperación que hay en el gobierno ante la falta de resultados por lo que se refiere a la contención de la ola delictiva que crece año con año de manera indetenible, y por otra parte representa un riesgo para la vida civil del Estado mexicano. La ventaja que le puedo decir a usted es que estos son ya temas de opinión pública y ya comienza a perfilarse en México que, a la inversa de lo que hoy ocurre, en el futuro la titularidad de las secretarías o ministerios para ustedes incumbidos de la administración de las Fuerzas Armadas sean ocupados por civiles y no por militares, como ocurre en este momento. Somos ya muchos los que estamos planteando que sean civiles o por lo menos militares en retiro, como entiendo ocurre en el Perú, quienes se encarguen de la titularidad o asuman la titularidad de los ministerios relacionados con la seguridad y en particular con las Fuerzas Armadas. El debate se está acentuando y es evidente que resulta altamente divisivo, máxime que durante la campaña presidencial el actual presidente López Obrador postuló sistemática y reiteradamente que el ejército volvería a los cuarteles y que la seguridad quedaría en manos estrictamente de autoridades civiles. Sí, bueno, acá hay ese debate también. Desde acá se decidió sacar a los militares a patrullar y todos los especialistas en seguridad dijeron eso no sirve para nada, ¿no? Entiendo que en Ecuador también, claro, en Ecuador también es una violencia por narcotráfico muy fuerte. Entonces puede ser eventualmente una solución de muy corto plazo, pero los especialistas dicen que no, o sea que eso no sirve de gran cosa. Efectivamente, lo que llama la atención también es esta militarización, ¿no?, en México, porque que lo más que lo estén metiendo en negocios y cosas que recuerda un poco lo que pasa en dictaduras como en dictaduras asiáticas, ¿no?, en Myanmar, en Tailandia y otros países o en Egipto, donde están los militares metidos en la vida económica y ahí no se les puede sacar, es muy difícil porque representan casi el 40% de la vida económica del país. Pero quería preguntarle, he leído que ha sido desactivada una oficina muy importante de investigación que tiene que ver con el narcotráfico y que colaboraba con la DEA. Y eso entiendo que me parece, bueno, digo yo, está especializada en capturar precisamente a los capos. Entiendo que colaboró con la captura del Chapo Guzmán y esa oficina ha sido desactivada. No se informó en su momento y recién ahora se ha informado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, efectivamente la información trascendió hace relativamente poco tiempo, pero entiendo que subsisten los instrumentos de comunicación y de cooperación con las áreas de seguridad de Estados Unidos. Ahora, con relación a los militares, quiero hacer una puntualización en lo que toca a México. No advertimos que en México esta presencia de los militares que se ha multiplicado en las áreas que ya comenté y que usted mismo subraya, se deba a presiones, a intereses o a peticiones de los militares. Los militares mexicanos se han caracterizado por su institucionalidad, por su respeto por las instituciones civiles, por su acatamiento de lo dispuesto por la Constitución, de manera que no tenemos aquí ninguna duda de que se trata de un proyecto político transitorio y que muy probablemente, casi podría decir muy seguramente, terminará cuando concluya este gobierno y sea quien fuere
quien encabece la presidencia de la República, incluyendo a alguien del propio partido Morena, que es el que actualmente tiene la mayoría en la presidencia y también en el Congreso, yo supongo y confío en que esto será rectificado sin que los militares ofrezcan ningún tipo de oposición, porque, como he dicho, se caracterizan por su acatamiento del orden constitucional y por su sentido de disciplina. Si el presidente les ordena que hagan lo que están haciendo, lo hacen por acatamiento a la orden presidencial, pero no porque forme parte de un proyecto de expansión de su poder hacia la política y hacia los intereses económicos. No, no está por ahí, por fortuna, la orientación del Ejército y de las Fuerzas Armadas en general en México. Bueno, está bien, es un mensaje tranquilizador. Muy bien, pues en realidad hay otros temas que quería conversar con usted, pero como usted sabe, en televisión el tiempo es tirano y se han quedado en el tintero, pero eventualmente seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias por señor Valalez, por estas precisiones suyas. Ha sido un gran gusto estar con usted y gracias por darme esta oportunidad y abrirme la generosidad de admitirme, de aceptarme, de invitarme a su programa. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, recordemos la pregunta del día. Tenemos antes tenemos Cuba, sí, antes de cerrar el bloque tenemos Cuba, que había una